Vamos a abrir de una vez el análisis. Me espera Sandino Asturias, colega, analista internacional, politólogo. Buen día, Sandino, ¿cómo te va? Bien, buenos días, Sela, un abrazo. Estamos hablando de un músculo social que se mueve con fuerza en Guatemala para estas 4 jornadas de manifestaciones. ¿Es así? ¿Lo ves así? Es así, sí. Y comenzaron desde el domingo y ayer las manifestaciones de las organizaciones de mujeres exigiendo el cese de la violencia y el fin de la impunidad contra la violencia contra las mujeres. Y hoy empezamos con jornadas del movimiento campesino organizado, el movimiento indígena, que se manifiesta frente a decisiones que están tomando, y se tomarán 2 esta semana, sobre un tema estratégico, que es la composición y la integración de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué es estratégico y por qué es tan importante esta elección? Es porque la Corte de Constitucionalidad, en el último tiempo, desde que el Pacto de Corruptos y la ultraderecha fascista ha intentado retomar el control de todas las instituciones, pues que es justamente la Corte la que ha sido un dique de contención para los planes que esta estructura criminal de extrema derecha ha querido implantar. Van desde cambiar la ley de reconciliación para establecer impunidad por crímenes de guerra. Eso la Corte lo ha desechado. La Corte ha intervenido en los derechos fundamentales que tienen los pueblos indígenas para la consulta previa e informada sobre proyectos que se desarrollen en su territorio, y la Corte ha ordenado que siempre se haga esta consulta, y si no se hace esta consulta, ha cerrado empresas mineras. Y esto es lo que tiene furioso al sector conservador de extrema derecha, y por lo tanto quieren tomar la Corte de Constitucionalidad. Y, por supuesto, los pueblos indignados por la forma, por la manera, por la opacidad y por el tipo de candidatos que están imponiendo esta extrema derecha, es que se manifiestan como un derecho legítimo, un derecho de protesta y un derecho para defender uno de los espacios institucionales que ha sido y ha participado y ha tomado decisiones que defienden justamente el derecho de los pueblos indígenas a tener decisión sobre sus territorios. Por eso es importante, es muy importante que la población se manifieste, y esto es lo que estará ocurriendo estos días. Es una manifestación de repudio a este intento de cooptar la Corte de Constitucionalidad, y es la expresión genuina de los pueblos que se manifiestan para detener o protestar por estas decisiones que se están tomando. Hablabas de que funciona un dique de contención. Me gustaría, cuando siempre comentas esas frases, me quedo, bueno, como buen politólogo, me quedo con toda la idea que hay atrás, y me gustaría que la compartieras, por favor. Cuando hablamos de un dique de contención, es una frase demasiado llamativa, que levanta nuestras alertas, nuestras alarmas, si uno quiere ir a saber, bueno, a ver qué es lo que contienen, quién, por qué lo hacen. Hablemos un poquito de esto, por favor, Sandino. Correcto, Marcela. Mira, efectivamente la denominación es específica porque ha habido una serie por un lado, por el Congreso, iniciativas de ley que pretenden coartar la libertad de organización, y fue la aprobación y ratificación por parte del presidente de la ley de ONGs que terminaría con la existencia de las ONGs. Esto fue vetado por la Corte de Constitucionalidad y por eso se cometió un dique. No se puede aprobar una norma de esa naturaleza. Después trataron también de que los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto por parte del ejército fueran perdonados. Y una ley
de la ley de reconciliación y la Corte dijo no se puede hacer esta normativa. Entonces, eso es por la parte del Congreso. Y por la parte del Ejecutivo también hay una serie de medidas que se han intentado tomar en contra de derechos fundamentales, en contra de, por ejemplo, las consultas comunitarias, que es una obligación que tiene el Estado de Guatemala de respetar las consultas comunitarias en la medida que somos parte del convenio 169. Este convenio obliga a que cualquier proyecto productivo, cualquier negocio, empresa que ingrese a territorio de pueblos indígenas debe ser consultado los pueblos indígenas. Por supuesto, esto no ha sido cumplido por la mayoría de empresas nacionales y transnacionales, y los recursos que se han ido haciendo a la Corte de Constitucionalidad han detenido la práctica de pasar por encima de los pueblos indígenas. La Corte detuvo la práctica de ignorar un convenio, ignorar el derecho de los pueblos indígenas a definir y decidir lo que se hace en sus territorios. Los pueblos indígenas organizaron más de 90 consultas comunitarias rechazando estas empresas que llegaron a destruir el medio ambiente, a destruir sus comunidades, y la Corte les dio la razón. Entonces fue y ha sido un dique en el intento de nuevamente expropiación de los recursos naturales, la deforestación, la destrucción del medio ambiente que hacen las empresas nacionales y transnacionales, y por lo tanto fue muy significativo la semana pasada cuando un dirigente de esta derecha oligárquica planteaba que ahora van a retomar el control de la Corte, cuando elegían la Corte de Constitucionalidad por parte del Congreso. Entonces, sí ha sido un dique, ha contenido intentos regresivos, autoritarios, conservadores, de impunidad y de crimen organizado que claramente están en estas estructuras. Y por otro lado, la idoneidad de esta Corte significa que sea una Corte independiente, pues han puesto al vicepresidente del Congreso, que más político no puede ser, que además es abogado de Ríos Montt, que políticamente lo que quieren es permitir que la Corte, porque ese es otro de los factores que la Corte de Constitucionalidad también ha evitado, es que se violente el derecho a participar de algunos candidatos que tienen prohibición. No puede participar porque así lo establece la Constitución, y la Corte le ha manifestado que no puede. Pero esta nueva Corte que le quieren poner es para que ella, una representante además de la extrema derecha, pueda correr como un proyecto político de extrema derecha, conservador, de impunidad, promilitar, que pretende adueñarse de esta Corte de Constitucionalidad y romper el dique que ha contenido los esfuerzos de los pueblos y la defensa de la Constitución en función de una mayoría, de los intereses de la mayoría y no de los intereses particulares que son los que están en juego hoy. ¿Qué propone Willy Castillo cuando dice, lo estoy leyendo en Twitter, estamos ante un evento de interés nacional, ni la Constitución ni la Ley de Amparo regulan la forma, pero es evidente que un proceso interno debe seguirse para transparentar, publicitar y legitimar la designación del magistrado a la CC que nos corresponde en Consejo de Ministros. Consejo de Ministros es lo que está diciendo, o sea, ellos ungen a los siguientes magistrados, no así el pueblo, que les está diciendo justamente la ciudadanía que están trabajando con intención maliciosa a la hora de nombrar esos jueces. Creo que esa disputa es interesante también ponerla en claro, Sandino. Correcto. Lo que hemos visto es que el Ejecutivo, digamos, todos los otros órganos
abren un proceso de convocatoria para que se inscriban los candidatos que pretendan ser magistrados a la CC. Y hay mecanismos internos para elegir quién es el mejor. Lo que hemos visto es que lo que se privilegia es el interés particular por sobre el interés mayor. En el caso del Ejecutivo ha sido lo más opaco. Nadie sabe cuáles son los posibles candidatos que justamente el día de mañana el Ejecutivo se va a reunir y va a decir este y este son los candidatos. No hay ninguna expresión pública, nadie sabe quiénes son, se ha hecho secretamente y el día de mañana en 1 hora lo van a decidir. Esto es parte de el enojo de las manifestaciones de cómo no vamos a saber, cómo no se va a establecer quiénes son, cuáles son los perfiles, quiénes son esos candidatos. Y por eso es que también la expresión popular y social de manifestarse es por la transparencia de los procesos, porque algunos procesos han tenido cierta discusión pública, pero otros procesos como el Ejecutivo que decidirá mañana no tienen ningún proceso de apertura. Entonces, también esa es una característica que el vicepresidente lo ha manifestado muy claramente de manera reiterada, que es prácticamente un opositor de lo que dice el presidente, es manifestar su inconformidad por esa opacidad. Al día de hoy, martes, no se sabe quiénes son los precandidatos que mañana el presidente en Consejo de Ministros decidirán. Y tendrá que ver el vicepresidente cuál es su postura frente al tipo de candidatos que va a manifestar el presidente. Entonces, esta es parte de la discusión y es parte de los orígenes y de por qué la gente se está manifestando, porque estamos en un momento donde se define uno de los poderes importantes del Estado, la Corte de Constitucionalidad, es la instancia última donde se resuelven los temas judiciales. Entonces, por eso tiene importancia y por eso es importante transparencia y por eso es importante también que los candidatos sean idóneos, sean independientes. Y esto es lo que la gente no ha visto durante este proceso. Quiero mostrarles también aquí a nuestros usuarios mientras te escuchamos y vamos aprendiendo de lo que nos cuentas, Sandino, el arresto de abogados que existió. Yo miraba la fecha. 2021, 26 de febrero, Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala arrestó a 5 abogados que habrían participado en una red de tráfico de influencias para manipular el proceso de elección de los integrantes de las Cortes de Justicia. Esta información lo tiene San Diego Union Tribune. El Congreso, dice, debe elegir a los jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, un proceso que se ha retrasado más de un año y que se ha visto empañado por el descubrimiento de que políticos, diputados, abogados y los mismos jueces manipularon la elección. De todo esto nos está hablando nuestro invitado, politólogo, desde el lugar de los hechos, Sandino Asturias. Fíjense cómo no conocemos, porque en el resto de Latinoamérica estas informaciones no trascienden, no se muestran, no conocemos de estos servicios de impunidad. En conferencia de prensa esta frase la pronunció, la dijo el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, diciendo que los abogados detenidos influenciaron indebidamente el proceso de selección de jueces para la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones. Vendían servicios de impunidad, que es una frase tremenda, Sandino. Estamos hablando ya de un delito, de lo que implica el concepto de impunidad para todas aquellas personas que habitamos en un país y queremos lo mejor para la patria, pero además todo un organismo orquestado desde el momento en el que él dice vendían servicios de impunidad. Contemos un poco más de esto ya para terminar, por favor, Sandino. Efectivamente, una de los diques que hablábamos es la Corte de Constitucionalidad y el otro dique es la FESI, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La FESI ha estado investigando que estas estructuras
que pretenden impunidad, que pretenden tener magistrados ad hoc a sus intereses, intereses económicos que están detrás de estos intereses de impunidad, han ido perfeccionando unas estructuras y para esto tienen operadores políticos que hacen este trabajo y personas que van estableciendo estas listas, quiénes van a ser los magistrados, unos eligen a otros, o sea, hay toda una estructura de impunidad bastante organizada. Y esto tiene que ver con los poderes fácticos que son los que gobiernan realmente el país. Y estos son los que se han operado, se han descubierto y de alguna manera la Fiscalía Especial contra la Impunidad los ha puesto algunos detenidos el día de la elección de la Corte de Constitucionalidad del Colegio de Abogados y el día de la elección del Consejo Superior Universitario. Es decir, ha dado golpes dentro de la estructura de mafias que se han ido estructurando para el control de estas cortes. Esto ha sido fundamental para poder tener al menos una magistrada que va a ser y así va a ser reelecta y es parte de esta estructura y por eso fue que el día de ayer abrieron la Corte Suprema, que trabaja para el Pacto de Corruptos, un antejuicio contra ella, que es una de las magistradas electas y una de las magistradas que ha sido ejemplo en este dique de contención. Pero la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha hecho un trabajo enorme por desbaratar esta estructura, pero es una estructura que está en la cúpula de poder, han cooptado las estructuras que eligen a estos magistrados y por lo tanto ha sido muy complejo el poderlas desarticular. Pero es una parte también del espacio que tiene aún instituciones democráticas que están intentando parar el nivel de corrupción general. Pero lo que vemos es, y por eso la importancia, vuelvo a las manifestaciones, es que la población se manifieste, la población proteste, la población ponga en juego su voz, su voz. Esta es la voz del pueblo que está indignada por lo que está pasando con esta corte, con la elección de estas cortes y el apoyo que dan estas manifestaciones también al trabajo de la FESI. O sea, son dos instituciones estratégicas para el país en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad, en la lucha porque estos poderes que son la estructura de poder de este país los últimos 60 años, así han gobernado la impunidad, así han gobernado el país, así han usurpado las tierras a los campesinos, así han pasado por encima de los intereses que tienen las comunidades indígenas. Y por eso hoy las comunidades indígenas salen a decir, basta ya de manipular este proceso y basta ya de que quieran adueñarse de una institución fundamental para la democracia del país. Gracias, Sandino. Hasta aquí el análisis.